Y lo digo ya fuera de la broma, lo hemos reclamado más que Luis Miguel ahora que está de gira por Sudamérica. Se encuentra ya en los estudios Ramiro García Falconi. Ramiro, qué gusto tenerte en verdad aquí en la cabina y poder ahora sí dialogar entre amigos. Bienvenidos. Muchas gracias, Ramiro, muchas gracias, Enrique. Gracias a la radio por la invitación. Esta era una visita que la tenía pendiente desde hace algún tiempo y hoy he tenido el honor de poder estar físicamente aquí y poder compartir que, si bien yo soy un creyente de lo tecnológico y me parece que hemos avanzado muchísimo, que la tecnología nos ha permitido unirnos en espacios donde antes habría sido imposible desde lo presencial, pero el contacto personal definitivamente Claro. es irreemplazable, ¿no? Así que el poder compartir con ustedes aquí directamente, pues para mí es un privilegio. Muchas Ya gracias. no estamos en Sevilla, que estaba al pie del río Lima. Guadalquivir, en el Parque de María Gracia, en el Alcázar y todas las cosas. Después en Lima, que lo mandé a En comer Lima. al Pero Costanera desde 700 y todos no fue. lados siempre hemos estado conectados. No, ¿ah? estamos Sí, conectados, sí, qué sí, bueno, siempre hemos así estado es. conectados. Y ahora lo tenemos acá en la tierra de, como diría Napolitano, del bolón de verde con café. Así es. Ramiro, qué gusto. ¿Sabe qué, tocayo? Qué relajo, qué vergüenza. Ya no sé cómo manifestarle todo este descontento que tenemos por lo que está pasando en el Consejo de la Judicatura. Hay tanta vergüenza que quienes profesamos la carrera de abogados y la abrazamos como y estudiamos Couture y nuestro decálogo del abogado no dice nada Couture de lo que estamos viendo ahí. ¿Qué hacer? Bueno, yo Porque un creo paso que, al costado no va a dar este señor. a ver, el problema es que, creo yo, radica en que enfocamos todo el conflicto en personas. Que Wilman Terán es un impresentable, sin duda. Que se demoraron 7 meses los señores de la Corte Nacional en darse cuenta de que propusieron a un pendejo, ¿sí? Sin duda. Pero el problema no es Wilman Terán, no es Javier Muñoz, no son los otros vocales. Tenemos un problema estructural, tenemos un problema institucional. El problema fundamental es que a la justicia no se le da la importancia que tiene. No se entiende que es la columna vertebral de un sistema institucional, de un Estado constitucional de derecho. No se entiende que la justicia no es una condición de desarrollo, sino de subsistencia del Estado. En otras palabras, sin una administración de justicia coherente, transparente y honesta, no podemos tener Estado constitucional de derecho. Y sin embargo, presupuestariamente, políticamente, institucionalmente, la hemos tratado como prácticamente, digamos, el primo pobre de la familia, ¿no? Entonces, claro, y eso en todo sentido. ¿A quién mandan? Claro, se preocupan mucho más de a quién mandan de superintendente de bancos que a quién mandan de delegado al Consejo de la Judicatura, por ejemplo. Y ni aún así en Veamos- este caso porque mandaron Veamos, a alguien. sí, bueno, ok, pero veamos, por ejemplo, la calidad de ternas que se mandan para ciertas dignidades, para ciertos órganos de control, la acuciosidad con la que se escoge a ciertos órganos de control y la levedad con la que se actúa cuando se selecciona al Consejo de la Judicatura. Con todo respeto, o sea, si usted se pone a ver, ¿quién conocía a los vocales antes de ser vocales? Prácticamente nadie. Y se supone que deberían estar los juristas de mayor renombre, los juristas de mayor categoría, dirigiendo la administración de justicia. Entonces ponemos a los más precarios a dirigir administrativa y disciplinariamente a los jueces. Y gracias a eso tenemos la justicia Tocayo, que yo tenemos. voy a coincidir con usted porque siempre he dicho que para empezar hay que dinamitar la justicia y crear un sistema que para mí el que funcionó medianamente bien fue la cooptación. Funcionó medianamente bien dentro de todo lo que nos ha tocado vivir. E incluso traigo un ejemplo poco ortodoxo. Pero hasta cuando vivíamos en dictadura, los dictadores militares procuraron poner gente decente en los órganos de justicia y en la Corte Suprema de Justicia. Y hay ejemplos, y hay muchos ejemplos del caso. Pusieron grandes alcaldes en determinadas provincias, mejor de las cosas que se han elegido en épocas pretéritas en muchas ciudades.
O sea, como que las cosas a dedo funcionaban mejor, sin desmerecer lo que está sucediendo. Pero, primero, ¿es necesario un Consejo de la Judicatura? Segundo, ¿el sistema por el cual se eligen a los magistrados de la Corte Nacional de Justicia es el correcto? Tercero, ¿sería conveniente volver a la cooptación un poco para ir analizando el tema en cuanto a la funcionabilidad de la función y abstraernos de los personajes por más torpe e histriónico que sea? Sí, insisto, el problema no es Wilman Terán solamente, el problema no es Javier Muñoz, el problema es el sistema. Tenemos un problema estructural, un problema sistémico. Y mientras no lo entendamos así, vamos a seguir en la dinámica de cambiar nombres y seguirnos quejando. Ya, no cambiemos Sacar nombres, vamos a los poner sistemas. Y yo creo que el problema fundamental, o uno de los problemas fundamentales, radica en el proceso de selección de jueces. Mientras no tengamos un proceso adecuado de selección de jueces, no vamos a garantizar que sean los mejores los que lleguen a administrar justicia. En una sociedad ideal, los mejores juristas deben ser los que administren justicia. Acá funciona exactamente al revés, salvo honrosas excepciones, que por supuesto las hay. Estamos garantizando a través del sistema de selección no que lleguen los mejores, sino que lleguen los peores. Porque no es que llegan los abogados de mayor prestancia, renombre, ¿verdad? No, llega el que le ha ido mal en el ejercicio profesional y que ve a la administración de justicia como una forma de supervivencia. Entonces, claro, es decir, al más precario. Bajo esa perspectiva, resulta que tenemos jueces que, además, no solamente ven esto como una forma de supervivencia, sino como un mecanismo de enriquecimiento. Veamos lo que pasa, por ejemplo, ya con jueces que ya rebasan cualquier registro sanitario que no tienen. Mire el juez de Yaguachi, destituido por el Tribunal Contencioso Electoral y todo, y acaba de emitir la ultimita acción de protección con la que se va despidiendo en contra de Petroecuador y deja sin efecto el proceso de contratación de seguros. Increíble. Que yo no voy a defender de ninguna manera ese proceso de contratación, pero no puede ser el juez de Yaguachi el que termine dirimiendo a qué seguro se contrata por parte de Petroecuador. Es una cosa de locos. O sea, el juez de Yaguachi, el juez de Banglar Alto, la jueza de Montecristi, es que todos sabemos cuáles son los jueces pillos, menos el Consejo de la Judicatura, que regresa a ver a otro lado. Es que no podemos actuar de oficio. No, señor, hay denuncias. Es que no podemos actuar solamente a través de denuncias. Sí, pero hay declaratorias de órgano superior de error inexcusable o de negligencia manifiesta. Y simplemente no hacen nada. Y están preocupados por votarle a quién, por votarle al juez Macías, que es el que conoce el caso Las Torres y la ejecución del caso Sobornos. A ver, esto es impresentable. Lo que refleja entonces, Doc, que los intereses partidistas, políticos, personales están por encima de los intereses de los opositores. Pero es que así ha vivido el país. Pero a ver, lo que significa es que se ha elegido lacayos para el Consejo de la Judicatura. Porque si se hubiera elegido juristas de renombre, si se hubiera elegido juristas independientes, esto no pasaría. Mire lo que pasa, por ejemplo, con la Corte Constitucional, que creo que es un buen ejemplo de algo que funciona bien. Que podemos estar o no de acuerdo con algunas decisiones, que podemos estar o no de acuerdo con algunas posiciones, de acuerdo. Pero a nadie se le ocurre decir que un juez de la Corte Constitucional ha pedido un centavo por un fallo. A nadie se le ocurre decir que un juez de la Corte Constitucional responde directamente a una estructura partidista. Podemos estar o no de acuerdo políticamente con la posición de unos u otros. Para algunos jueces serán muy conservadores, o otros serán demasiado liberales o demasiado progres, todo lo que usted quiera, pero no podemos quejarnos de la calidad de jueces que tenemos. Ese mismo proceso, esa misma experiencia, tenemos que replicarla en otros escenarios, específicamente en el del Consejo de la Judicatura. No podemos volver, o sea, a mí me parece, porque además, a mí me parece impresentable también la actitud de las funciones del Estado, que muy sueltos de hueso, sobre todo la Corte Nacional de Justicia, dice, 7 meses después nos hemos dado cuenta de que es un pendejo. Y le hemos quitado, pero por favor, o sea, no tienen sangre en la cara. Ellos son los que mandaron la terna. El doctor Terán está ahí gracias a ellos, no jodan. O sea, eso así no funciona. Se hizo pendejo en cargo, no. No, pero perdóname, el cargo no embrutece a nadie. No, estoy siendo irónico. Sí, yo sé, pero ellos sabían, todos sabíamos perfectamente
quién era quién. La pregunta es cómo logró entonces llegar. Entonces, claro, Esa es la pregunta. o garantizando qué u ofreciendo qué. ¿A quién? ¿Verdad? ¿Qué? ¿A quién? Correcto. Entonces, claro, por eso vuelvo, insisto, se eligen lacayos. Entonces, claro, hay que elegir de acuerdo a la perspectiva de la política de turno y del poder de turno, hay que elegir al que sea lo suficientemente precario y obediente como para hacer exactamente lo que se le pide. Porque recordemos, ojo, antes de esto del juez Macías, recordemos que hace 2 meses quisieron suspender a la fiscal general. Claro. Nada más ni nada menos. Pasándose por encima y haciendo igualito que actuaron con el juez Macías, quisieron actuar con la fiscal general. Llamaron a una sesión en la noche, donde estaban con los bueno, ahí parece que por lo menos fueron sobrios, porque que ya, o sea, es decir, en este punto ya uno no sabe hemos llegado a tal grado de precariedad que con que vayan sobrios ya se es lo bastante. máximo. Oiga, sí. Cuando se perdió esta situación en el sistema jurídico del país. Mire, yo creo que la justicia es una muestra de lo que somos como sociedad. O sea, no es que vamos a buscar jueces a la cárcel, no es que vamos a buscar jueces no. Los jueces, el juez es un producto social. Sale de las mismas escuelas, colegios, universidades, entornos sociales que los que salimos la mayoría de abogados. ¿Cuándo se perdió? Yo creo que en esto hay varios factores. Uno de ellos, y en esto, porque también tenemos que hacerme la culpa, la academia. Mientras no tengamos mejores facultades de derecho, no vamos a tener mejor justicia. Así de sencillo. Y perdóneme que lo diga, y yo sé que estamos en horario familiar, pero somos campeones desde la academia para hacernos los cojudos a la hora de hablar de la justicia. Porque todo el mundo critica, pero ¿y qué pasa con las facultades de jurisprudencia? ¿Qué pasa con las facultades de derecho? ¿Qué abogados estamos graduando? Porque esos abogados son luego los que van a ser jueces, los que van a ser fiscales, los que van a ser vocales del Consejo de la Judicatura. ¿Qué control existe sobre estas facultades? ¿Qué nivel existe sobre la selección de profesores? Y vamos a ver que la selección de profesores va en paralelo al proceso de selección de jueces. Luisa. Gracias, Javier. ¿Cómo está? Buenos días, estimado Ramiro. Yo tengo una inquietud. Tal vez si esa terna está como está, me pregunto yo, porque esos jueces o esos hombres de derecho honestos, independientes y que aman el poder actuar conforme a la verticalidad de sus postulados, de sus valores, de sus principios, o de aquello que, como bien señalaba aquí Ramiro, le inculcaron en la universidad. Y también, ¿por qué no? Desde las simientes, desde su hogar, de su familia. ¿Cómo es que ellos no están en esas ternas? ¿O es que no quieren ensuciarse el poncho? Todo el mundo habla de cambio, pero al momento de la verdad, nadie quiere tener que participar y mojarse el poncho y la camisa. Vea, no es tan así, porque quienes ponen las ternas son las instituciones. La pregunta es a quiénes toman en cuenta la Corte Nacional de Justicia, por ejemplo, para proponer la terna. Es decir, que no es que cualquier abogado que se precie de ser honorable, de que tenga una hoja de vida intachable, no puede aplicar y postularse, o simplemente no son tomados en cuenta. No son tomados en cuenta y no puede aplicar directamente. Entonces ahí también habría que cambiar el sistema, pero se supone, o la fórmula. Insisto, yo creo que en esto es fundamental, vuelvo y repito, un acuerdo nacional. Un acuerdo nacional que involucre no solamente a las diferentes instituciones, sino a los diferentes sectores políticos. Un acuerdo nacional que empiece por una voluntad de independencia judicial, es decir, de no meterle la mano a la justicia. No es que ahora, como ya tengo el poder, entonces ahora me toca a mí. No, hay que poner a los mejores. Que fue un acuerdo inédito que se alcanzó, por ejemplo, para la Corte Constitucional. Ya. Yo fui miembro de la Comisión de Selección. Yo sería mentiroso, pero mentiroso, si le dijera que tuve una llamada de cualquier sector, que no se atrevían tampoco. Oiga, es que a eso iba. Pues, pero ni una llamada de decirme, ¿sabes qué? No. ¿Sabes qué? Quiero que vaya tal persona. Nadie. Porque no se... O sea, lo primero que se dejó en claro es, al primero que llama, al primero que dice, lo denunciamos. Ahora, basado en su conocimiento y en su expertise, en su experiencia,
hay otro problema también actualmente en los estamentos de la justicia y concretamente en los funcionarios judiciales, ya sean fiscales, ya sean jueces. El tema de no solamente la injerencia o la presión de la política, sino también del tema del narcoterrorismo, de las mafias criminales, bueno, que ahora también, a lo mejor se me ocurre pensar a mí, que de todo hay en la viña del Señor, deben haber funcionarios honestos, buenos, pero que si mañana los llaman y les amenazan con que van a matar a su familia o van a hacerle daño a alguno de sus... Y hemos visto fiscales asesinados o funcionarios judiciales asesinados. A ver, primero, en general, el narcotráfico no necesita amenazar para obtener las decisiones que obtiene. Con comprar los jueces le basta. Ya. El problema es que ya está claro cuáles son los jueces que están jugando evidentemente del lado de los grupos de criminalidad organizada, y tenemos un consejo de la judicatura que no hace nada. Y eso sí es terrible. Entonces, claro, resulta que todos sabemos cuáles son los jueces, pero por favor, vean los fallos del juez de Yaguachi, vean los fallos de la jueza de Montecristi, y de vean los que han sido asesinados, vean los fallos, perdón, y de los fiscales y jueces que han sido asesinados. Y abogados también. Sí. Una de las cosas que deberíamos de exigir es absoluta transparencia en esos casos. ¿Qué pasó? ¿Quién los asesinó y por qué? ¿Verdad? ¿Los asesinaron porque no se dieron a las presiones en un caso específico? ¿Los asesinaron porque jugaban del lado de grupos de criminalidad organizada? ¿Por qué los asesinaron? ¿Qué pasa con los abogados? Y esto es lo que yo planteé, y mire, y voy a ser infidente, y esto por primera vez que lo digo. Cuando yo fui presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, por 2 ocasiones. Justamente en mi segundo periodo se produjo el asesinato de 3 abogados en libre ejercicio profesional. Y, claro, los colegios de abogados dijeron, bueno, ¿y la Federación Nacional de Abogados qué pasa? ¿No? ¿Qué dice? Por supuesto, nosotros pusimos el grito en el cielo y dijimos, tienen que proteger a los abogados. Y luego, cuando se hacen las investigaciones y empieza a aparecer la información sobre esos asesinatos, resulta que varios de ellos fueron asesinados, por no decir todos, por sus propios clientes. Entonces, ¿cómo? A ver, ojo, resulta que, claro, abogados que se vincularon a grupos de criminalidad organizada, ya no solamente como abogados, sino como gestores judiciales de sus casos. Y resulta que entraron y ha habido casos muy, muy, muy sonados, ¿no? Entonces, luego resulta que al abogado Harrison Salcedo, por ejemplo, en Quito, lo asesinan a las 9 de la mañana, a plena luz del día, en la República y 6 de diciembre. Es decir, sitio más público no pudo haber habido. O el fiscal que fue asesinado. Y luego aparece información de que habría tenido problemas con alguien a quien él representó judicialmente, el señor Norero y tales. Entonces, a ver, que luego también fue asesinado en la cárcel de la Tacunga. Entonces uno dice, a ver, un momentito, lo primero que tenemos que exigir es transparencia, ¿verdad? Y tenemos que exigir, además, porque no se puede garantizar la seguridad de jueces, de fiscales, que jueguen del lado de la criminalidad organizada. O sea, se tiene que garantizar la seguridad, por supuesto, de todos los jueces. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay ese tipo de eventos? Eso es lo que se tiene que dejar en claro. Perdón, Tocayo, tenemos que darle el paso también a nuestro compañero Jaime Velázquez, que está en la plataforma. Jaime, buenos días. ¿Cómo vamos? Buenos días, compañeros. ¿Qué tal, Ramiro? Un placer tenerte por acá. Muchas gracias. Obviamente a mis compañeros y audiencia, buenos días. La verdad, Ramiro, te he escuchado con mucha atención y lo primero que me salta a la vista es, tienes razón en muchos temas, pero el cambio justamente de la justicia al día de hoy es complicado. ¿Cómo cambiar de la noche a la mañana una justicia que no llega? Y tal vez uno de los principales motivos, si tú vas a ser honesto y sincero, es que en el escogimiento o en la selección de esos jueces no existe la experiencia de por medio. Es decir, no hay requisitos que uno debe tener para ser juez. Y eso es un gran bagaje de experiencia. De lo contrario, ¿cómo puedes tú aplicar las leyes si efectivamente no tienes la experiencia adecuada? Y lo segundo es que también es cierto lo que señalas en las aulas el día de hoy, para ser jurista o para ser abogado, hay un menjurje de cómo diablos
la pirámide es violada todos los días por los jueces. No sé si me explico. O sea, la Constitución la viola el juez 500 veces y después un reglamento está por encima de una ley orgánica y hacen una mezcolanza en donde cada interpretación confunde más a la población y no llega a la justicia. Entonces, ¿cómo llegar tú a un rápido, digamos, una medida rápida que permita pues, justamente que la justicia llegue, mi querido Ramiro? Muchas gracias por la pregunta, me parece muy pertinente. Lo primero que tenemos que entender es que este es un problema que se ha tomado décadas en producirse y es un problema que no va a poder solucionarse de la noche a la mañana. Es decir, no hay soluciones mágicas como tampoco hay soluciones mágicas para la seguridad ciudadana, pero sí hay soluciones estructurales. Y vuelvo y repito, este es un problema estructural. Este no es porque sería una maravilla decir, bueno, el problema es Terán, entonces vamos a cambiarlo a Terán y vamos a poner a otro y con eso solucionado el lío. No, tenemos un problema estructural. El problema de la selección de jueces. Insisto, para ser juez en el Ecuador, uno tiene que inscribirse a un concurso y en 6 meses puede uno ser juez de corte nacional. No hablo de juez de primer nivel, de corte nacional. En países como España, no se podría llegar a ser juez de primer nivel sin un proceso de selección y oposición que dura entre 5 y 8 años. Y muchos de los cuales no llegan a ser nunca, es decir, de los que se inscriben dentro de este proceso. Es decir, no nos estamos asegurando a través del proceso de selección que lleguen los mejores, los de vocación judicial, los que tengan vocación por servicio, por integrar el sistema de justicia. Estamos garantizando que lleguen los que necesitan una forma alternativa de subsistencia que no sea el ejercicio profesional. Y esto es gravísimo porque de esa forma, con honrosas excepciones, que por supuesto las hay y varias y muchas, pero fundamentalmente, pues sistémicamente estamos garantizando que lleguen los peores, que lleguen los que, digamos, los menos aventajados profesionalmente, y a ellos les estamos encomendando como sociedad la administración de justicia. Así que es necesario cambiar el modelo de gestión, es necesario cambiar el modelo procesal. Hay reformas legales e institucionales que se debe hacer. Es necesario que políticamente los diferentes gobiernos dejen de ver a la justicia como el pariente pobre de la familia, porque además todo esto se tiene que hacer con un presupuesto de por medio, ¿verdad? Es necesario, además, no se están aprovechando inclusive herramientas. Si ya queremos algo, por ejemplo, de la noche a la mañana, es decir, que en 3, 4, 6 meses se puede implementar y que dé un cambio brutal al tema de la administración de justicia, la implementación del expediente electrónico. Eso es fundamental. Las nuevas tecnologías que nos permitan mucho mayor publicidad, mucho mayor transparencia en el manejo de los procesos y sobre todo mucho menor manipulación de esos procesos. Que hoy por hoy seguimos teniendo, por ejemplo, sorteos manipulados. Hoy por hoy seguimos teniendo problemas de notificaciones y citaciones. Cuando es algo, resulta que el banco no tiene ningún problema para notificarnos cuando nos hemos pasado 10 minutos del día que teníamos para pagar la tarjeta de crédito. Pero resulta que el sistema de justicia tiene problema para ubicarnos. Esto no tiene sentido, no tiene presentación. Correcto, Ramiro. O sea, en pocas palabras, sí, el proceso de selección es algo que tenemos que cambiar urgentemente para tratar de evitar justamente lo que tú señalas, ¿no? La compra de las conciencias en un momento dado en la justicia. Lo otro que te iba a preguntar es, ¿por qué o qué norma jurídica puede, o qué acción jurídica se puede tomar cuando hay una barrabasada tomada por un juez? Es decir, más allá de las instancias jurídicas, llegan a la Corte Suprema y resulta que en la Corte Suprema también hay una sentencia tirada a los cabellos. No hay nada que hacer, o sea, no se puede, te estoy hablando en general, ¿no? Porque la verdad es que hablamos muchísimo de las malas sentencias tomadas por ciertos jueces y que no pueden tampoco ser de acuerdo a nuestra conveniencia, pero también es cierto que hay una barrabasada jurídica. ¿Qué hace cuando tú cometes una barrabasada jurídica desde el punto de vista, para poner, digamos, ejemplo o seguir un orden que permita una mejor depuración de la justicia? Ramiro. Bueno, yo creo que hay varias cosas, habría varias reformas legales que realizar. Por ejemplo, todo
en materia constitucional, toda decisión debería ser revisada, aun cuando fuera disciplinariamente, por el órgano superior. Porque, por ejemplo, uno de los mecanismos tramposos que utilizan los jueces, otorgan una medida cautelar, a través de esa medida cautelar liberan a una persona, ya liberado, revocan la medida cautelar, ellos mismos. Entonces, claro, después de eso ya no hay apelación, porque ya revocaron. Entonces, en ese caso, debería permitirse que el Consejo de la Judicatura solicite a un órgano superior que revise con efectos disciplinarios la decisión tomada por el juez inferior, porque de lo contrario se está garantizando impunidad. Ya la Corte Constitucional dejó en claro que sí existe prevaricato en el caso de los jueces que actúan en sede constitucional cuando vulneran el debido proceso, cuando vulneran las normas procedimentales, porque de lo contrario teníamos que el juez de Manglar Alto liberaba al preso de La Tacunga, que el juez de Balsas devolvía los bienes al juez que estaba procesado en Quito. Bueno, ya, eso se acabó. Pero además se acabó con la protesta de varios sectores, ojo, porque claro, hubo sectores de los abogados que decían, no, a ver, un momentito, nos están afectando eso. Mire, y yo como expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha en 2 ocasiones y expresidente de la Federación Nacional de Abogados en 2 ocasiones, le puedo decir que esos abogados son los que nos dan mala fama, esos abogados son los que han hecho que los abogados seamos los que profesionalmente tengamos peor prensa como grupo profesional. Y es más, si queremos resaltar la actividad del jurista, del abogado, justamente deberíamos exigir que se eliminen esos espacios de opacidad, de corrupción y de injusticia. Porque para nosotros, es decir, es fundamental para el abogado que se transparente y que se mejore el nivel de la administración de justicia para garantizar su propio trabajo. No puede ser el más efectivo, el más tramposo. No puede ser el más efectivo el que tenga mayor capacidad de cohechar a los jueces, el que tenga mayor capacidad de corromper. Entonces resulta que ese es el que aparece es el que aparece en redes sociales diciendo, caso ganado, que no sé cuántito, hemos logrado que el juez de Balsas devuelva en este caso de corrupción, por fin se ha hecho justicia. No, porque además todas esas decisiones son decisiones pagadas, son decisiones corruptas. Porque no es que el juez se volvió garantista de la noche a la mañana, porque además, si ustedes, esa es otra cosa que deberían analizar los jueces, la métrica de las decisiones, es decir, cómo toman, y para eso Big Data e inteligencia artificial lo podría hacer muchísimo más fácil. Por eso hablaba de la incorporación de nuevas tecnologías. Y ya lo hicimos. Yo fui parte de un proceso en Argentina de selección, de evaluación, digamos. Yeah. Y fue muy interesante porque se utilizó Big Data, blockchain e inteligencia artificial para el análisis de la métrica de las decisiones. Y claro, lo que nos dimos cuenta ahí es que los jueces corruptos eran los más sanguinarios cuando se trataba del hombre de a pie, digamos. Es decir, en el común de los casos tiraban a matar a los procesados. Pero cuando aparecía el gran narco, cuando aparecía el grupo de criminalidad organizada, el político, pues ahí se volvían ultra garantistas. Entonces, claro, después dicen, es que yo soy garantista. No, compa, no eres garantista, eres pillo. Increíble. Jaime, ¿tienes otra inquietud? Les doy paso a mis compañeros en cabina. Adelante, Javier. Listo, Jaime. No sé, ¿hay alguna otra inquietud? Si no, para agradecerle. Solo una pregunta que no me contestaste. ¿Qué te parece el tema de la cooptación? ¿Deberíamos volver, sí o no? Porque sé que eso es para otra entrevista. No, yo creo que no. Yo creo que es necesario primero es necesario que exista el órgano administrativo disciplinario, es decir, continuamos con el Consejo de la Judicatura. Yo creo que funcionaba mucho peor cuando los jueces se autorregulaban. Lo que sí es que antes teníamos mejor calidad de jueces. En la cooptación se votaron a 5 jueces en la Corte Suprema. Sí. Es decir, eso podría funcionar, digamos, a nivel de Corte Nacional, por ejemplo. Pero imagínense ustedes la Corte Provincial de Los Ríos, con todo respeto, o la Corte Provincial de Manabí eligiendo sus propios jueces. Eso sería de terror. Sí, cuando están en la lupa. Claro, entonces, es más, hablemos de la de Pichincha. Yo creo que yo creo que es el órgano administrativo el que tiene que implementar. El problema es que el problema es que se tiene que implementar sistemas de selección serios, y eso es lo que no hay. No hay gente seria también en muchas partes que quiera asumir el reto. Tocayo, agradecerle por habernos venido aquí en Muchas gracias a ustedes.
acompañar en esta mesa. Insisto, mire lo bonito que habla que bonito. Él inspira. Inspira. Claro, es todo un magistrado aquí. Doctor, muchas gracias. Que tenga buen día. Gracias a ustedes. Un honor haber podido compartir el panel. Por favor, siempre a la orden acá. Cuando venga, pegue el brinco nomás. Vamos a hacer la pausa, ¿le parece? ¿Qué horas son? 9:26 y 30 segundos. Perfecto. Vamos a la pausa.